Amén. Entonces, paso a leer. Voy a leer los primeros 4 versículos y vamos a orar. Estoy leyendo la Biblia, Dios habla hoy. Eh, Sé que muchos de ustedes tienen la versión Reina Valera. La versión Dios habla hoy habla en un lenguaje más sencillo, pero igual podemos leer la otra versión para que nos dé profundidad y a la vez, así es lo que pasa con las versiones de la Biblia, ¿no? Que vienen de los escritos de los apóstoles. Y lo que cambia son las traducciones. Entonces empiezo a leer Hebreos 1:1. Dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, la iglesia reunida en torno a la persona de tu Hijo va a tu trono de gracia en virtud de Cristo a rogarte que tú alumbres nuestros entendimientos en esta mañana. Señor, abre nuestros entendimientos no para el mundo, ni para entender las cosas de este mundo, sino para tu palabra. Tu palabra es la que alumbra, Señor. Tu palabra es lámpara, es lumbrera. Tu palabra nos guía. Tu palabra nos da luz. Señor, guíanos con tu palabra. Alúmbranos, Señor, en este tiempo de oscuridad que vive la humanidad, donde vemos desarrollados todos los poderes que anuncian que la venida de nuestro Señor está muy cercana. Y acercándose la venida, Señor, parece que la oscuridad de la noche es más intensa. Nosotros vemos, Señor, cómo la creación está con dolores de parto, porque quiere ser revestida de eternidad. Un día, Señor, la creación que estaba bajo el hombre cayó, murió y se envejeció. Y hoy día esa creación anhela de vestirse de eternidad. Y por eso las manifestaciones que cada día son más latentes, incendios, inundaciones, ciclones, terremotos. La tierra está hablando, Señor, de que tu venida está pronto y está anunciando
que así como los hijos tuyos se van a revestir de eternidad, oh Señor, la creación también, y se despojará como de vestidos viejos para tomar un vestido eterno. Nosotros también, Señor, cuando le veamos, seremos como Él. Nos vestiremos de gloria y majestad para estar siempre con el Señor. Oh Señor, mientras sigue persistiendo nuestro tránsito por la vida, abre nuestros ojos para poder ver tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor. Nuestro entendimiento alumbra de tal manera que nos alimentemos con tu palabra. Señor, pon en nuestro corazón el deseo profundo por tus cosas. Señor, que nosotros podamos decir como Elías, he tenido un vivo celo por Jehová. Oh Señor, tú provocaste ese celo en el corazón del profeta. Yo te ruego en esta hora que pongas ese celo en el corazón de tu casa, de tu iglesia, de tu pueblo. Señor, pon un celo profundo por buscar tu rostro, Señor, por salir de los ojos, puesto los ojos en este mundo, Señor, en lo que este mundo nos pueda dar, para poner los ojos en lo eterno, Señor, en lo que no perece, en las vestiduras que tú nos has prometido para aquellos que te aman. Glorioso Señor, compadécete de nosotros aquí reunidos, Señor. Cada uno de nosotros ha sido traído por ti a este lugar. Yo te ruego que se cumpla tu propósito y hoy día tu espíritu se mueva en medio nuestro, alumbrando, Señor, nuestro entendimiento con tu palabra, y tu palabra pueda destilar al corazón para que se abra de par en par para creerla y caminar conforme a ella. Oh Señor, y también te ruego particularmente para que tu palabra sea acompañada, sea testificada por ti, Padre, dando testimonio tú y las escrituras con milagros, prodigios, señales y diversos repartimientos del Espíritu Santo. Oh Señor, algunos dicen que eso ya no es necesario en este tiempo. Señor, ¿cómo no va a ser necesario seguir dando el testimonio profundo de tu palabra, del evangelio que dejaste y que los apóstoles, Señor, lo han compartido en las escrituras? Tú sigues dando testimonio juntamente con ellos, con diversos repartimientos del Espíritu Santo. Hazlo hoy, Señor, de tal manera que tu pueblo laborioso, a tus pies, rendidos, humillados, podemos salir de este lugar a servir, Señor, a dejar que el Espíritu Santo nos guíe a servirte y adorarte y a estar siempre a tus pies. Oh, que tu palabra, Señor, tenga profundo fruto en nosotros. Solamente si tú, Señor, la alumbras, solamente si tu Espíritu nos muestra la intención que tuvo el Espíritu Santo cuando la inspiró. Señor, cuán necesaria es la palabra escrita, pero también cuán necesario es el Espíritu que revela, tu palabra revelada. Señor, como hijos tuyos, anhelamos esta leche, anhelamos, Señor, este alimento, anhelamos, Señor, el alimento tuyo puro, Señor, no nacido del hombre, no nacido de las filosofías o de las ramas teológicas, sino de tu palabra y del amor que tú pongas en nuestros corazones por escudriñar tu palabra. Señor, despiértanos, despiértanos a tu palabra. Señor, despierta a los hermanos que no abren nunca la Biblia. Yo te pido que los despiertes para que la abran, no confiando en sus fuerzas naturales, sino que lo hagas tú y pueda haber un testimonio de ello.
Señor, que nos aprendamos a alimentar no solamente cuando venimos a reuniones, sino también todo este tiempo, Señor, de escuchar tu palabra, podamos aprender a alimentarnos solos. Y que no quiere decir que dejemos de necesitar la palabra exhortada, Señor, sino que es necesario que tu pueblo aprenda a alimentarse para servirte, Señor, y no solamente para hacer número, no solamente, Señor, para conformarse con el don de otros. Glorifica tu nombre en medio de tu casa. Despiértanos, Señor, para salir a adorarte con nuestros cuerpos entregados a tu voluntad. Ábrenos tu palabra. Socórrenos, yo te pido socorro, Señor, en tu trono de gracia. Padre, te pido socorro. Socórrenos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, que tu palabra pueda ser alumbrada en nuestra mente y luego destilada a nuestro corazón para caminar por la fe. Extiende tu brazo sobre esta manada pequeña, Señor, que clama a ti, Señor, que la has llamado a ser cabeza de lanza. Igualmente nuestros hermanos que no han podido llegar o que están por otros medios escuchando tu palabra, Señor, que reciban, Señor, la misma medida. Aliéntalos. Ruego por los hermanos que están escuchando por otros medios esta palabra. Aliéntalos por tu palabra. Glorifícate, Señor, a los hermanos que no han podido venir. Señor, también háblales, despiértales, anímales. Glorifica tu nombre. En tus manos nos encomendamos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. El libro de Hebreos inmediatamente empieza a hacer una separación de tiempos. Y aquí, en esta versión, llama tiempos antiguos. ¿Y a qué se refiere con estos tiempos antiguos? A los escritos proféticos. Desde Moisés hasta Malaquías. Y aquí dice que Dios habló. Entonces, lo que la iglesia cree es que la escritura es inspirada por Dios, es inspirada, fue inspirada por el Espíritu Santo y tuvo expresión a través de los profetas, ¿no? Ahora, qué importante, y lo hemos dicho ya, que toda la escritura tiene un centro. Y cuando nosotros no leemos en la escritura con ese centro, solamente vamos a ser conocedores de la letra, de lo gramatical, de la Biblia. A lo mejor no vamos a aprender los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿no? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros conozcamos que en el hablar de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, siempre Dios ha tenido en mente algo, su Hijo. O sea, en todo el hablar del Antiguo Testamento, Dios estableció que un día su Hijo iba a bajar del cielo, iba a nacer de una mujer, iba a predicar el Evangelio e iba a morir en una cruz, e iba a levantarse en gloriosa resurrección. Hay algunos libros proféticos que son más claros respecto a otros y otros menos claros. Por ejemplo, el libro de Isaías muestra
cómo iba a nacer el Señor. El libro de Miqueas dice dónde iba a nacer el Señor. El libro de Isaías habla de Jesús cuando era niño. ¿Mm? Y dice 7 cualidades respecto a aquel que había nacido. Luego dice en el capítulo 52, verso 7 de Isaías, dice, cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz, de aquel que dice a Sión, tu Dios reina. Hermano, miren, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Saben de lo que está hablando? Es del Evangelio. Y miren lo que dice, los pies. Dice, cuán hermosos son los pies. Y quiero mostrarles 3 partes de nuestro cuerpo que en la Biblia muestran expresión, a veces poética. Por ejemplo, la mente, la cabeza, la mente. Las manos expresan afecto. Los afectos son expresados por las manos y los pies. ¿Se acuerdan cuando eran niñitas, iban a la escuela dominical? Me refiero a las hermanas Parra, y ustedes cantaban una canción que decía, cuidadito, los piecitos donde andan, porque hay un Dios que mirando está, cuidadito. Eh, hermanos, cuando dice cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz, está hablando que el Señor Jesús voluntariamente se negó a sí mismo, a su propia voluntad, para venir a hacer la voluntad del Padre, para hacer la expresión misma del deseo de Dios, ¿no? Para expresarlo a Él. Por eso dice, cuán hermosos son los pies. O sea, está diciendo que Jesús siempre hizo la voluntad de Dios y la voluntad de Dios expresada es el Evangelio, del que anuncia la paz. ¿Por qué era necesario que el Señor Jesucristo anunciara la paz? Porque el hombre estaba en guerra con Dios. El hombre había hecho causa común con el diablo y se había rebelado al igual que el diablo contra Dios. Y había una culpa, había una guerra. El Señor Jesucristo, la palabra que trajo es una palabra de paz. El Evangelio es paz, pero es paz con Dios. Romanos 5:1, todos a coro, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es una palabra de paz. Dios nos ha religado. La palabra religión quiere decir volver a ligar, volver a unir. El Evangelio nos ha vuelto a Dios. Y las condiciones para volvernos a Dios ha sido el Evangelio. Hermana Mercedes, ¿qué significa la palabra Evangelio? ¿Usted sabe lo que significa la palabra Evangelio? Amén. Y por eso está aquí, para aprender. Y no se nos olvide más. Evangelio significa buena nueva, buena noticia. Lo que Jesús vino a traer fue la buena nueva, ¿no? Todo eso estaba profetizado por los antiguos, por los antiguos. Aquí dice, Dios habló. ¿De qué habló? De su Hijo, que iba a venir al mundo. Y en el Antiguo Testamento es tan precioso porque está en las historias.
las historias que hablan de Cristo. Por ejemplo, si ustedes leen el libro que sigue de Josué, ¿cuál es el libro que sigue de Josué? Jueces. Jueces. Y ustedes encuentran, hermanos, la historia de Gedeón. ¿Han leído que Gedeón conocen ese nombre? En la Biblia, está en la Biblia. Hermanos, Gedeón es una figura de Cristo. Sansón es una figura de Cristo. En la Biblia, por ejemplo, de pronto en Isaías habla directamente respecto al Mesías. Habla como él murió, como en Isaías 53, ¿no? Habla exactamente como él murió. Pero en los escritos del Antiguo Testamento, no solo la palabra directa que habla del Mesías, sino que las figuras de Cristo. Por ejemplo, Moisés es figura de Cristo. Adán es figura de Cristo. Abel es figura de Cristo. Noé es figura de Cristo. El sacerdote que bendijo a Abraham, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Melquisedec, figura de Cristo. ¿Se fijan cómo esto es un ánimo para leer la Biblia, hermano, para encontrar a Cristo detrás de todas las historias? ¿No? La hermana Lunita nos estaba diciendo cuánto la había bendecido a ella leer el libro de Levítico, por ejemplo. El libro de Levítico es un libro difícil de leer hasta que uno sabe cuál es el tema central, que es Cristo. Primero su ofrenda, su sacrificio, y luego cómo establece sus leyes, diciendo que Dios es el rey. ¿Mm? Dice, habiendo Dios hablado por medio de los profetas en la antigüedad. Y miren, y ahora viene el otro tiempo. Dice, ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos, hermano? Porque a veces nosotros pensamos que ahora son los últimos, pero la Biblia señala cuándo empezaron los últimos tiempos. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? Cuando vino el Espíritu Santo, hermanos. Cuando vino el Espíritu Santo sobre 120 en Pentecostés, eh, en ese momento empezaron los últimos tiempos. O sea, nosotros llevamos como 2000 años de los últimos tiempos. ¿Y cuál es la característica de los últimos tiempos? Miren, hermana Mercedes, esta es la característica, que ahora nos ha hablado el Hijo, ratificando todo lo que hablaron los profetas, pero ahora es el mismo, la misma presencia del Padre. La voz, lo que sale de su boca es Jesús, Dios. Jesús es Dios, ¿no? Y Dios se hizo hombre y nos habló y nos dejó el Evangelio. Y este hablar de Dios, hermano, es completo. Los profetas hablaron muchas veces y de muchas maneras parcialmente, pero Dios el Padre nos ha hablado completamente por la palabra del Hijo. Entonces nosotros estamos viviendo este tiempo, es el tiempo del fin. También, por ejemplo, cuando el profeta Daniel escribió su profecía, hay aspectos de la profecía de Daniel que el Señor le dijo, sella este libro. Y el libro fue sellado. En la Biblia, cuando se habla de sellar, significa que el hombre no va a tener entendimiento para entender el libro.
Por siglos el libro de Daniel no tuvo entendimiento, pero pasó algo glorioso en el cielo, hermanos. ¿Y saben lo glorioso que pasó en el cielo? Que un día el apóstol Juan fue llevado para ver una visión celestial y dice que había un libro en los cielos que estaba sellado y dice que se buscó por todas partes, en el cielo, en la tierra, en todo lugar, alguien que fuera digno de abrir los sellos y no se encontraba. Y Juan lloraba. Juan lloraba porque no había nadie que los pudiera abrir. Pero el ángel que estaba al lado de Juan le dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y es digno de abrir los sellos de este libro. Y en los cielos fueron abiertos los sellos, hermanos. Y cuando fueron abiertos los sellos, nosotros hoy día podemos entender el libro de Daniel. Y nosotros lo podemos leer junto con Apocalipsis y son, ¿cómo decirle? Son complementarios. Daniel y Apocalipsis son libros complementarios. O sea, el libro de Apocalipsis nos ha llevado a entender lo que el Espíritu Santo está hablando eh, en el libro de Daniel. Y miren, miren hermanos, cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, el rey Nabucodonosor es figura del último emperador que va a haber sobre la tierra. Hermanos, va a haber un emperador en la tierra. Y esto a algunos les podrá parecer difícil, pero hoy día, cuando Estados Unidos sacó a, a Maduro de su casa, eh, ustedes ven que hay un imperio y que ese imperio tiene la voluntad de ejercer la fuerza. ¿Mm? Eh, y el rey Nabucodonosor vio un hombre en su sueño y vio que ese hombre tenía la cabeza de oro, los pechos de plata, eh, tenía las piernas de hierro y dice que los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. 5 dedos, 5 dedos, y dice que el último reino, el último imperio que va a haber sobre la tierra, van a ser 10 reinos unidos mediante tratados, y su característica va a ser que van a ser en parte de hierro y en parte de barro. ¿Cómo podríamos nosotros saber en la actualidad sobre ese reino? Pero miren, hay algo que es tremendamente glorioso, como es la palabra, porque esta palabra fue escrita hace 2000 años. Pero cuando ustedes ven, ¿qué tiene que ver el hierro con el barro? Hermana Iliana, ¿qué tiene que ver el hierro con el barro? Por acá, ¿qué tiene que ver el hierro con el barro? La platea numerada, ¿qué dice allá atrás? El hierro con el barro. Si ustedes miran el hierro y el barro, humanamente es como no se pueden unir, o sea, siempre va a estar el hierro y el barro. Pero hay algo más allá y misterioso. Los primeros vestigios
en la Unión Europea, en Europa, los primeros pactos en Europa, hoy día hay una unidad económica y política, donde se cambió la moneda, ¿se acuerdan? Hoy día hay una moneda común, no hay fronteras, etcétera. Pero ¿saben? Lo primero que empezó fue por la economía. ¿Y saben cómo fue? ¿Qué fue el elemento, el producto que produce esta unión en Europa? El acero. ¿Y cómo, de dónde sale el acero? Hermana Iliana, ¿de dónde sale el acero? ¿Cómo se fabrica el acero? Claro, de las minas de hierro. Pero ¿qué combinación tienen? No cobre, barro, carbón, eh, este carbón coque. ¿Conocen alguno del carbón coque? El hermano Nano lo conoce, para la fragua. Bueno, ese elemento con el hierro se transforman en acero. La primera unión en Europa se produjo por el acero. Son productores de acero. Los más grandes productores de acero son los europeos. Y empezó, y luego vino la cosa política. O sea, el último imperio, hermano, va a ser políticamente como el barro y el hierro, pero a la vez va a tener una fuerza económica como es el acero. O sea, esto ya está funcionando. Todo eso lo habla Daniel y Apocalipsis lo ratifica. Hoy día eso está abierto para nosotros. Apocalipsis para nosotros ya no es un misterio, hermanos, es algo revelado. Dios lo reveló, le sacó los sellos. Amén. Hermana, claro, significa poderío. Si ustedes se fijan, el poderío de los imperios, por ejemplo, hoy día hay un gran imperio que es Estados Unidos. Y ese gran imperio es apoyado por algunas naciones, como por ejemplo Inglaterra y Estados Unidos siempre han estado unidos. Inglaterra se salió de la Comunidad Europea y Estados Unidos es un aliado natural junto con Australia. Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos siempre actúan juntos. Francia no, porque Francia es de la Comunidad Europea. Hoy día hay un gran conflicto. Estamos en la sesión de comentarios internacionales. Hoy día el emperador de un imperio ha dicho que quiere Groenlandia. ¿Han escuchado usted? Y ha dicho, ¿te las pago o me la pagan? O sea, por las buenas. ¿Y saben cómo ha contestado la Unión Europea? ¿Qué ha dicho? Europa ha dicho que si Estados Unidos interviene, ellos van a enfrentarlo con las armas. Por mucho tiempo Estados Unidos subvencionó la OTAN, o sea, las fuerzas de Estados Unidos más Europa. Pero cuando asumió Trump, Trump les dijo algo, les dijo, yo ya no los voy a subvencionar más. ¿Queremos seguir unidos en las armas? Entonces, pónganse ustedes de la misma manera que nosotros nos ponemos. Desde la Segunda Guerra Mundial, el que ha sostenido la OTAN económicamente es Estados Unidos. El que ha sostenido económicamente a la ONU es Estados Unidos. ¿Sabe lo que está haciendo Trump? Le quitó casi completamente el financiamiento a la ONU. Y les dijo a los europeos, ustedes ahora invierten. ¿Saben lo que está pasando en Europa? En Europa ha cambiado la economía desde que pasó esto, porque Europa está invirtiendo
en armas. Por mucho tiempo, Europa, hermanos, socialmente es un paraíso. ¿Mm? El hermano Claudio Parra se hizo muy amigo de unos españoles que lo quisieron mucho ahí en España. Y, y él hace unos meses, par de meses, quedó cesante y le pagan un año el sueldo intacto, un año, para que se acomode. ¿Qué les parece? Entonces, Europa está lleno de beneficios sociales para la gente, pero cada vez eso se va a ir restringiendo más porque hoy día Europa está invirtiendo en armas. ¿Saben ustedes por qué el cobre está teniendo el precio más alto que ha tenido en la historia? Porque las armas necesitan cobre. Hermanos, las armas necesitan cobre. La tecnología necesita cobre. Los autos necesitan cobre. ¿Y saben lo que ha hecho el imperio? El imperio ha dicho, el petróleo lo controlo yo. Estamos a un paso que no solo el petróleo lo controle, sino el cobre, el litio y todos los minerales. O sea, la estrategia del imperio norteamericano tiene que ver con los chinos. ¿Saben ustedes que la deuda externa de Estados Unidos es tan inmensa? ¿Y saben quiénes son los dueños de la deuda externa de Estados Unidos? Es China. Por eso que cuando Trump me dijo, le vamos a subir los impuestos, le vamos a subir las importaciones, y los chinos ahí calladitos, negociando, porque si pasa eso, ellos tienen un arma, empiezan a vender lo que ellos han comprado de la deuda externa de Estados Unidos y se le produce económicamente. Entonces, hay un movimiento, hermanos, inmenso, todo manifestado en las escrituras, que manifiesta dos tiempos. El primer tiempo, lo antiguo, a través de los profetas, pero ahora el tiempo nuevo. ¿Cuál es el tiempo nuevo? El tiempo nuevo es el Evangelio. Cuando ustedes empiezan a leer el libro de Hebreos empieza a hablar del tiempo del fin. También se le llama el tiempo del fin, ¿no? Nosotros estamos en el tiempo del fin. Empezó el día de Pentecostés, empezó el tiempo del fin. Nosotros estamos en ese tiempo. Y la característica de este tiempo es que Dios nos ha hablado por el Hijo. Y este hablar del Hijo es completo. O sea, todo lo de los... Nosotros mencionábamos ayer el pasaje cuando Jesús llama a Pedro, Santiago y Juan y suben al monte y él se transfigura, ¿se acuerdan? Y se le aparecen Moisés y Elías, representando Moisés la ley y Elías los profetas. Y de pronto dice, desaparecen Moisés y Elías y el Padre habla y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, todo lo que se ha hablado es respecto al Hijo. A él oíd. Esto es el Evangelio. Hoy día nosotros estamos bajo esta palabra y cuando dice nos ha hablado, ahora en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Miren cuando dice nos ha hablado, está diciendo que en el tiempo del fin este hablar de Dios es continuo, es un pasado continuo. Empezó en el pasado, pero sigue hasta el día de hoy. El Evangelio sigue siendo predicado. Hoy día nosotros nos reúne el Evangelio, la palabra de Jesús, y empieza a ser nueva, empieza a ser renovado. Cuando nosotros leemos las Escrituras, hermanos queridos,
nosotros necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa de dos maneras, inspirando las escrituras y revelando las Escrituras. Cuando nosotros nos deshacemos de uno de los lados, y lo digo por los movimientos tanto carismáticos como fundamentalistas, el fundamentalista dice, el Espíritu Santo inspiró la Escritura y ya no hay ninguna otra, no hay carisma, no hay nada más. Nos basta la Escritura. Pareciera bonito. Y el carismático dice, no necesitamos la Biblia porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Han escuchado ustedes eso? Y entonces la Biblia se usa así para decir cosas, pero no se le da el rigor que tiene. Ni lo uno ni lo otro. Nosotros necesitamos la Escritura, hermanos, porque ahí el Señor, el hablar de Dios está y necesitamos el Espíritu Santo para que la palabra nos sea revelada. De pronto, he recibido la llamada de la hermana Lunita y me dice, estoy leyendo al tanto y cuanto. Y le digo, Lunita, ¿qué anda haciendo? Perdiendo el tiempo. Y se lo digo no porque no quiero que ella aprenda, sino porque de pronto cuando uno escucha a las diferentes ramas del cristianismo, de las tendencias, uno empieza a llenarse de conceptos en la mente. Y nosotros tenemos que tener nuestra mente despejada para leer la Biblia. Y hasta que podamos tener el criterio de leer a los hermanos, no está mal que los leamos, pero no para llenarnos de conceptos aquí en la mente. Y yo trato de proteger a la hermana, no, hermana Lunita, no, cuidado, porque tú te llenas. Por ejemplo, nosotros hemos visto situaciones dramáticas. Por ejemplo, cuando estuvimos en Londres, el pastor Bautista era calvinista. Eh, y es tremendo, hermano. El extremo calvinista es tremendo. Él pensaba que sus hijos se iban a perder, porque no todos se salvan, sino los escogidos. Entonces allá algunos hijos, y actuaba de acorde a eso. Un día su hija nos vino a visitar, algunos de los hermanos la conocieron, y me mandó una carta tan terrible. Ese hombre me mandó, el padre me mandó una carta hablando mal de su hija, que tuviéramos cuidado, etcétera, porque había tenido experiencias de tal tipo, de este otro. El padre, pastor, ¿y saben por qué? Porque tiene en su mente, tiene la doctrina de su escuela teológica y todo lo ve a través de la escuela teológica. Eh, Nosotros podemos tener una escuela pentecostal o podemos tener una escuela fundamentalista. No sé si ustedes alguna vez escucharon en este tiempo un pastor que acaba de morir, pautista, fundamentalista, que se llama MacArthur. ¿Escucharon ustedes hablar de MacArthur? Algunos de acá. Pues todas partes llenas de MacArthur y algunos fascinados con MacArthur. No le quito, no le quito el hecho de ser hijo de Dios, pero cuando uno escucha eso, se te meten cosas que te impiden leer la Biblia, eh, esperando en el Espíritu Santo que te la revele. ¿Mm? De repente, cuando uno escucha hermanos del pasado, te pueden entregar mucho, porque Dios les entrega mucho. Pero cuando tú te llenas de conceptos en la mente y no permites que el Espíritu Santo te guíe en la lectura de la Biblia, que nos revele. Cuando nosotros predicamos la palabra, estamos siempre esperando que el Espíritu Santo nos dé la palabra, nos revele la palabra. Entonces empezó el último tiempo. Y en este último tiempo, el Señor nos sigue hablando. El Espíritu Santo inspiró
apóstoles para escribir las cartas acerca de lo que ellos habían escuchado. Los apóstoles no le pusieron absolutamente nada de su cosecha, es lo que ellos escucharon. Y nosotros tenemos un privilegio, hermanos. ¿Saben cuál es ese privilegio? Que esas escrituras de los apóstoles están conservadas en el Nuevo Testamento. Por eso el libro de Hebreos dice que no descuidemos una salvación tan grande. Cuando nosotros tenemos en nuestra casa una Biblia polvorienta, ¿no es cierto? Que no se abre nunca, pero se tiene, ¿no? Y uno no está leyendo aquello que los apóstoles fueron testigos de lo que Cristo dijo. Es algo profundo y tremendo. Ahora, eso profundo y tremendo, Dios quiere revelarnos. Eh, los apóstoles fueron inspirados por Dios. Necesitaron el Espíritu Santo para escribir lo que escribieron. Nosotros también necesitamos al Espíritu Santo para escuchar la palabra, para recibirla. Necesitamos la revelación del Señor en su palabra. Y entonces sigue diciendo, ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo. Y ese hablar del Hijo es que necesita la revelación. Hay un hermano que es nació el siglo XVIII y vivió hasta un tercio del siglo XX. Se llama George Campbell Morgan. Y eh, es mi autor preferido. Para algunos hermanos que les ha interesado las cartas a las 7 iglesias de Asia, George Campbell Morgan tiene un libro sobre las 7 iglesias de Asia, muy bueno. Y el hermano Campbell Morgan nunca hablaba de un libro de la Biblia si primero no lo leía 50 veces. Él leía 50 veces. Por ejemplo, ahora yo tendría que haber leído 50 veces el libro de Hebreos. Lo he leído muchas veces, pero no creo que le alcance a 50, ¿no? Y entonces él esperaba. El hermano Campbell Morgan nunca leyó un libro que no fuera la Biblia. Y entonces él la leía con provecho, palabra por palabra, frase por frase, versículo por versículo, capítulo por capítulo, para disfrutarlo. Y cuando ustedes escuchan sus mensajes, que ahora son escritos, que están escritos, eh, también nos inspiran. Y el Señor nos habla. Hermanos, el ministerio de la predicación es tan importante porque uno recibe de hermanos que ya no existen. La iglesia no solamente recibe lo de ahora, sino de lo que de los hombres de Dios del pasado. Y uno tiene que estar abierto a escuchar lo que viene de Dios. Lo que viene de Dios es eterno, hermanos. Hermanos, lo que viene de Dios es eterno. No muere. Por ejemplo, los cánticos. Cuando haya un cántico inspirado, ese cántico no muere. Ese cántico sigue vigente y pasa un siglo y es el mismo. ¿Mm? Yo me gozo, por ejemplo, cuando escucho ese himno que compuso Martín Lutero hace 500 años. ¿Se acuerdan cómo se llama? Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Mm? Un mensaje inspirado cuando lo andaban buscando a Martín Lutero para matarlos. En Europa se habían levantado hogueras para quemarlo y él estaba refugiado en el castillo de uno de la nobleza de Alemania. Lo había llevado a su castillo y allí estaba escondido. Mientras toda Europa lo quería quemar, él escribía este himno: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Las cosas que nacen en Dios no perecen, hermanos, son eternas. ¿Mm? Cuando uno escucha, por ejemplo, el comentario del hermano
Watchman Nee sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Hermanos, son libros que uno tiene que leer cuando uno está interesado en las iglesias de la Biblia, porque el hermano dice, compara las iglesias con los movimientos cristianos que han habido en la historia. Por ejemplo, la iglesia de Sardis, él la compara con la iglesia que nació en la Reforma. La iglesia de Filadelfia, él la compara con la iglesia que sale de la Reforma. Los hermanos que ven a Cristo y que se reúnen en torno al Señor Jesucristo. Y la iglesia de la Odisea la compara con aquellos que han tenido toda la revelación de la palabra y se acomodan. Y se sienten que su doctrina es la más maravillosa del mundo. Y se transforman solamente en personas que tienen una doctrina y que la fomentan, pero no es vida, ya no es vida. Es la iglesia de la Odisea, la odicense. Así que interesante, ¿no? Lo que otros hermanos en el pasado han hablado de la palabra y que nosotros tenemos que aprender. Hemos avanzado bastante. Seguimos en el versículo 2. Mediante el cual creó los mundos. Quiero que se fijen que no está hablando de la creación física ahí en Génesis, sino que está hablando de una nueva creación, sino que dice, mediante el cual creó los mundos, y se refiere al nuevo mundo después del Evangelio. El Evangelio cambió antes de Cristo y después de Cristo. Creó los mundos, que quiere decir creó los tiempos. Y en la Biblia nos da certezas. La Biblia dice cómo empezó el mundo, cómo empezó el Evangelio y dice cómo va a terminar el mundo. La Biblia nos dice que un día la estatua que vio Nabucodonosor, desde los pies en parte de hierro y en parte de barro, dice que una piedra va a empezar a machacarla y la piedra va a terminar con el sistema humano, el sistema imperial humano, y va a terminar. Y esa piedra, hermano, es Jesucristo. La piedra que los edificadores desecharon, Dios ha levantado a su Hijo y entonces Él creó los mundos y creó el momento que va a venir y luego el milenio y luego el fin de los tiempos y luego la nueva Jerusalén. Y luego sigue diciendo, y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. El Padre tiene un heredero, es Cristo, y lo ha coronado como rey. Ya ha sido coronado, es el rey sobre los ángeles, sobre todo poder y sobre toda autoridad ha puesto a su Hijo y lo ha hecho heredero de este mundo que viene, de este mundo donde no va a haber llanto, no va a haber muerte, sino que va a haber solamente presencia de Dios. Y luego se refiere a Cristo, dice, Él es el resplandor glorioso de Dios, o el resplandor de su gloria. Los rayos luminosos de Dios son el Hijo de Dios. Y esos rayos luminosos permiten que Dios manifieste su gloria. La gloria de Dios. Miren, ¿se acuerdan de ese versículo que dice, la tierra está llena de tu gloria? ¿Por qué la tierra está llena de su gloria? La tierra está llena de su gloria porque Dios creó todo. Todo lo que Dios es, más encima tiene a su pueblo, que manifiesta su gloria. Nosotros estábamos llamados a manifestar la gloria junto con el Hijo, la gloria de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, la imagen misma de su sustancia, dice aquí,
Jesús es Dios, una persona diferente al Padre, y muestra, por eso que yo decía que algunos de pronto nos calumnian, porque cuando nos escuchan hablar mucho de Cristo, dicen, esto parece que son solo Jesús. ¿Mm? Una doctrina que nació en el siglo XVIII y que dice que no hay Padre y no hay Espíritu Santo, que Jesús es todo, que Jesús solamente Dios. ¿Mm? Es una herejía, pero nosotros creemos en la Trinidad, creemos en el Padre como una persona, creemos en el Hijo como una persona y creemos en el Espíritu Santo como una persona, pero tres personas que tienen una misma sustancia, son un solo Dios, pero actúan como personas distintas. Eh, y entonces el Hijo es, cuando nosotros adoramos al Hijo, por eso que es tan importante la adoración, cuando nosotros estamos adorando al Señor Jesucristo, por ejemplo, el día de ayer mientras cantábamos esa preciosa alabanza, ¿m? Que decía que bendigamos al Señor, los que alaban al Señor de noche, ¿se acuerdan? Estaba el Señor en medio de nosotros, así como está ahora, aunque pero ese día era tan perceptible, ¿no? Mientras adorábamos al Señor, el Señor, y nosotros cuando adoramos a Jesucristo, llega un momento que el Señor Jesucristo constantemente nos lleva al Padre. Conocer a Jesucristo es conocer al Padre. De hecho, cuando el Señor nos invita a seguir eh, 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 por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, puesto que tenemos delante nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, la carrera que tenemos por delante no es la santidad, porque la santidad es algo dado, porque Dios nos ha dado comunión con el Hijo y eso es la santidad. No ya yo, el Hijo en mí, pero la verdadera carrera es cuando el creyente pone los ojos en Jesús y entonces empieza la carrera para ser como Jesús y siendo como Jesús, el creyente empieza a ver al Padre. La perfección es cuando el Hijo te conduce al Padre. El Hijo siempre te va a conducir al Padre y nosotros conocemos al Padre y al Hijo. Y lo de primera de Juan dice, nosotros tenemos comunión. ¿Con quién tenemos comunión? Dice, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la carrera. La carrera en la perfección es diferente a la santidad. El apóstol Pablo, que había declarado, con Cristo estoy, miren, esta expresión de Pablo es la santidad. Pablo expresó cómo es la santidad en este versículo que les voy a relatar. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren lo que dice, estoy. Esa es la posición de un creyente. En su mente hay una corona de espinas, no mi mente, no mis pensamientos. ¿Se han fijado que nuestros pensamientos son inicuos, hermano? Inicuos porque fácilmente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo lejano a ti. De repente tus compañeros te hacen bullying. ¿Y tú qué piensas? Piensan cosas bonitas, ¿verdad? ¿Y sabes lo que piensas? Piensas en la estrategia, sí o no. ¿Te fijas? Eso es simple, pues, eso es la mente. ¿Ah? De repente uno está sufriendo y lo primero que piensa es cómo me libro de esto. ¿Mm? Maquina. Si Nano está sufriendo con su esposa, y maquina, dice, ¿cómo me voy a libertar de esta mujer? Claro, ¿cómo la cambio? ¿Cómo la arreglo? Y no tiene remedio, pues, hermano, si este es el problema.
¿Se fijan lo que yo les digo? O sea, nuestra mente siempre está maquinando. Y cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, significa que tiene una corona de espinas en la mente y no se dé cuenta el hermano que, que le estoy echando a perder el equipo. Está callado entre nosotros. Y cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, está diciendo que en su mente tiene una corona de espinas que le impide tus pensamientos, no mis pensamientos, que en los afectos, miren, las manos, hermanos, las manos es afecto. Y miren lo que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Los afectos bullían por Pablo, pero él no les podía. ¿Por qué? Porque estaba crucificado. Y luego su voluntad, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no voy donde quiero. Ya no hago lo que quiero. Y yo doy gloria a Dios porque hay algunos hermanos aquí que no querían venir al retiro, pero están aquí. ¿Quién lo hizo? El Señor. Esa es la conducta del creyente. Estamos donde Dios quiere y vamos en contra de nuestra voluntad. Eso es la cruz. Eso es, hermano, eso es la santidad. Este versículo muestra la santidad de Pablo, pero esto es la vida normal de un creyente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y luego dice, y ya no vivo yo. O sea, ¿quién piensa? Tenemos la mente de Cristo. Cristo vive en mí. ¿De quién son los afectos? De Cristo. No son mezclados los afectos. No son mezclados los pensamientos. Los afectos son de Cristo. ¿Y cómo son los afectos de Cristo? Miren, yo le voy a decir cómo son los afectos de Cristo. ¿Cuántas veces el Señor iba caminando y dice, tengo compasión? Miren, tengo compasión. Denle a ustedes de comer. Tengo compasión de la gente. ¿Qué era eso? El afecto de Cristo. A veces nosotros tenemos nuestros propios que se la arreglen. ¿Para qué vinieron acá irresponsables? No trajeron comida. No tienen plata. ¿Cómo van a ir al retiro? Gracias a Dios que siempre los hermanos que han querido venir han venido. Este campamento ha sido más estrecho, porque siempre habían hermanos que donaban dos, otros una estadía. Este año ha sido muy estrecho, no ha habido. Pero saben, si hay un hermano que quiere venir y no tiene, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo recibimos? ¿Le decimos al tiro que no? ¿Saben por qué? Es la compasión del Señor. No nuestros afectos, no nuestra recomendación, no nuestro juicio, sino es cómo es el afecto de Cristo. Y yo les puedo contar experiencias sobre esta situación. Frente a mí está el hermano Mauricio. Y un día él vio a una persona con unos zapatos, una persona en la calle. ¿Te acuerdas, Mauricio? ¿Y qué hiciste? No, no, al hermano de él lo hizo muchas veces, pero esta era una persona desconocida.
y empresa de armas. Y justo pasé al frente y había un caballero, bueno, ya había llovido, igual estaba como bien helado. Y me acuerdo que lo vi sin calceta, o sea, con una calceta toda podrida, los pies ya no los tenía rojos, los tenía morados. Y me acuerdo que yo había pasado de largo, pero pasaron 2, 3 metros y algo me habló, que es el señor, porque yo iba a hacer mis trámites, mis cosas, mi día, y había mucho más personas. Y entonces yo me devolví y ni siquiera le pregunté nada a él, sino que me acerqué a una tienda donde vendían calzado y contar que yo le expliqué la situación al vendedor y yo necesitaba probar el calzado antes de comprarlo. Y le expliqué esto al vendedor y el vendedor en ningún momento me puso un pero. Y el vendedor me dijo, anda. Y me pasó el calzado, yo ni siquiera pasarle ni 500 pesos como un abono, un enganche o algo, sino que el señor haciendo las cosas. Y entonces me llevé el calzado y le quedó como bien. Así que volví, compré el calzado, yo creo que bajaron 2.000, 3.000 pesos el valor del calzado. Vuelvo y contar que le saco la calceta y tenía sus dedos morados ya con el frío. Y como el señor, no era solamente el calzado, así que me saqué mis calzados y me saqué las medias. Y tampoco no era eso. Eh, Me devolví nuevamente, compré el café y el señor me seguía como incitando a más cosas con él. Y lo único que le hago saber a él en ese momento es que Dios lo ama. Y me voy. Claro, me voy con un corazón súper lleno y afecto, porque son los afectos de Cristo, no son los afectos nuestros. Ir a socorro por el prójimo, por el necesitado, por el angustiado. Y un poco esto es lo que es el Evangelio de Cristo, que quizás ese hombre estaba lleno de malas noticias y en un momento con un hecho se le dio una buena noticia, que hay alguien que lo ama, que es Dios. Y es el mismo Dios que nos ama a nosotros. Amén. Hermanos, se fijan que ese opera en todos nosotros. Dios, esa es la vida cristiana normal. Lo que impide que los afectos de Cristo tengan expresión es nuestro pensamiento. ¿Saben cuál es nuestro pensamiento? Merece, no merece, eh, no, a lo mejor no, a lo mejor son cosas mías, pero se fijan, vino el afecto y el hermano inmediatamente, su voluntad, sus pasos, como está crucificado, dijo, toma, eh, soy del Señor, mis recursos son de Él, puso sus recursos, le compró zapatos, después tuvo que comprarle calcetines, fue el Señor. ¿Mm? Gedeón. Hermano, Amén. Hermano, la verdad que nosotros con Juanita hace hartos años atrás tuvimos una experiencia con una persona que andaba pidiendo el pasaje, que andaba pidiendo comida. Y la verdad que no andaba tan mal vestida la persona. Y, y justamente nosotros estábamos, no me acuerdo si estábamos almorzando o tomando once. Y lo hicimos entrar. Lo hicimos entrar y lo sentamos en la mesa y compartimos con él el almuerzo o la once del momento. Y, y él nos hablaba nos hablaba del Señor también, y lo compartimos el Señor en la mesa.
y no lo conocíamos, nunca había pasado, hermano, nunca había pasado esa persona por nuestra casa. Y no era de ahí, y la verdad que se despidió y se despidió bendiciendo y, y nunca más lo vimos, hermano. Nunca más lo vimos y veo la experiencia que era siempre, o sea, Claro. ¿cierto? Y con la Juanita nos preguntamos, ¿verdad? Porque dice que no tenemos que cerrar la puerta a nadie, ni que ande bien vestido, ni que ande mal vestido, porque todos son del Señor. Amén. El Señor Jesús quiere seguir amando, pero Él se ha autolimitado a la iglesia. Pero cuando el apóstol Pablo expresa ahí en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, no está expresando la carrera, está expresando una vida cristiana normal. Esa es nuestra vida cristiana normal. O sea, el Señor, el perdón y la santidad es por gracia, absolutamente. Porque la gracia ha hecho que su Hijo viva en nosotros. Y nosotros nos ha pedido que nos rindamos a Él, que lo dejemos vivir y que ya no vivamos nosotros, sino viva Él. Pero cuando el apóstol Pablo corre la carrera, él dice, tengo todas las cosas por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esa es la carrera. Y dice, no lo he alcanzado todavía, pero una cosa hago, todas las cosas que pasan las dejo atrás y sigo adelante para alcanzar aquello para lo cual fui asido por Cristo. ¿Y para qué nosotros fuimos asidos para Cristo? Porque algunos piensan que el Señor nos tomó, por ejemplo, Pablo, para ser apóstol. Y él se da cuenta que ser apóstol fue una gracia de Dios que Dios se lo dio. Pero aquello para lo cual Dios lo tomó a Pablo es para que fuera perfecto, para que fuera como Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos ser como Jesucristo si no lo estamos mirando, si no lo estamos contemplando, si no lo estamos siguiendo? ¿Se fijan? Esa verdaderamente es la carrera. La carrera es mirar al Señor. Es lo que dice Hebreos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y luego dice, Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El Hijo es la expresión misma del Padre. La iglesia está llamada a ser la expresión misma de Jesucristo. Mire, empecemos esta palabra. Jesús es la expresión perfecta del Padre. La iglesia está llamada a ser la expresión misma de Jesucristo. Entonces, ¿qué falta para ello? Menos Lili, más Cristo. Menos Sandra y más Cristo. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La iglesia está llamada a expresar al Señor Jesucristo, no a expresarnos a nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad que quiere la felicidad y la busca a través del pecado, la busca a través de conseguir sus propios deseos, pero el gozo para el creyente es seguir a Cristo, no haciendo nuestra propia voluntad, no expresando nuestra expresión. La carne se expresa, hermanos, y Dios ha puesto un freno a la carne en la cruz. ¿Se fija? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Que la iglesia sea la expresión fiel del Señor Jesucristo. Cuando la iglesia en Éfeso había perdido su primer amor, ¿saben lo que significa eso? Que habían dejado de ser la expresión fiel de Jesucristo y habían dejado un poquito para ellos. Cuando la iglesia deja de mirar al Señor Jesucristo y empieza a buscar la realización propia,
la realización propia, como el mundo, buscar la felicidad en los bienes materiales o buscar la felicidad en los bienes afectivos, etcétera, y de otro tipo, o del mundo, lo que ofrece este mundo, las pantallas que hoy día son tan atractivas, ¿no? Que seducen tanto. Frente a todo eso, nosotros tenemos a quien mirar, al Señor Jesucristo. La iglesia tiene que ser la expresión misma de Jesucristo. Pero ¿saben que requiere que la carne muera? O sea, la carne ya murió y que nosotros tomemos nuestro lugar en la cruz. Para que en la iglesia solamente se pueda expresar el Señor y no nosotros. Después de limpiarnos de nuestros pecados, miren, después de limpiarnos, ¿cómo empezó nuestra era? La cruz está detrás. Y lo menciona en una frase, después de limpiarnos de nuestros pecados, o sea, el Señor pasó a la cruz. Pero lo más importante de la cruz no es que limpió nuestros pecados, eso es algo que queda atrás. Lo más importante es que Él murió y volvió a la vida para ser Señor. Cuando el diablo incitó a Adán y Eva, el señorío de Cristo en la tierra no era. Él no tenía toda la potestad. Solamente cuando murió en la cruz dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Había vencido al diablo. El diablo con sus pretensiones había sido derrotado y Dios levantó a su Hijo como Señor. De esto nos habla este libro. Los triunfos que vienen después de la cruz. Y ha llegado a ser superior a los ángeles. O sea, ha llegado a ser Señor de señores y Rey de reyes. Los 24 ancianos que representan a los 24 ángeles mediante los cuales Dios reina sobre la creación de Génesis, esos 24 ancianos se sacan sus coronas y se postran ante el Cordero. Jesús es el Señor. Hermano, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor en el cielo. A veces nosotros repetimos estas cosas, hermano, pero son tan verdaderas. Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No es un eslogan, es la realidad. Jesús está por sobre toda autoridad y dominio en los cielos. Jesús es el Señor y así como es el Señor en el cielo, también en la tierra. Aunque el mundo no lo reconoce, aunque el mundo lo niega, aunque su pueblo Israel todavía no abre los ojos para ver a su Señor, Jesús sigue siendo el Señor. Pero para que nosotros lo reconozcamos, ¿qué significa Jesús es el Señor? Jesús dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo mando? Si tu mente está disparada, tus afectos también andan por allá, piensas que vas a encontrar la felicidad, voy a tener mis afectos, te van a cumplir todos mis deseos. Qué engaño, hermano. Pasa todo lo contrario. El Señor Jesucristo es Señor, significa que yo le he rendido mi vida a Él. El señorío de Cristo tiene que ver conmigo, tiene que ver cómo actúa, cómo yo actúo frente a su señorío. Y lo puedo reconocer como Señor. Él es el Señor. En el cielo, en la tierra, en la iglesia. ¿Quién es el Señor? Él es el Señor. Hace algún par de meses atrás me llegó un libro de un hermano
de Concepción, que lo conozco hace muchos años, y él escribió un libro acerca del movimiento, un avivamiento que hubo en Concepción en la década de los 70. En Concepción hubo un gran movimiento espiritual en la década de los 70. Y él empezó a contar cómo había iniciado el movimiento, cómo se había desarrollado y cómo había terminado. ¿Cómo empezó? Empezó por la acción del Espíritu Santo en los hermanos. Y cómo se rindieron al Espíritu Santo. Y luego dice cómo tristemente murió cuando el hombre tomó control. Cuando el hombre tomó control, él dice, ¿eres tú el Señor o soy yo el Señor? Hermano, el Señor quiere tomar control de tu vida y de la iglesia. La iglesia no tiene control humano, lo controla el Espíritu Santo. Eso significa que somos como el viento. El Señor nos mueve, nos lleva, nos hace hacer su voluntad. Y luego termina diciendo, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos. Y luego el versículo 6, los hermanos me miran con pánico, lo vamos a dejar para la tarde. ¿Qué título tiene el Señor Jesucristo? Heredó un título mayor que el de ellos. Es el Hijo de Dios. Y así empieza el versículo 5. Así que, hermanos, hasta aquí vamos a compartir el trozo. Hemos repetido de los días anteriores, pero ya esperamos que la tarde terminemos con el capítulo 1. Estamos avanzando rápidamente, hermanos.